Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 7, parte primera, Filosofía Antigua, capítulo 1, Orígenes y carácter de la filosofía griega. 3. Principios de la filosofía griega. Los mitólogos, los misterios, los 7 sabios, los poetas. Los inicios de la filosofía griega se encuentran en la propia Grecia. En los primeros indicios de que la filosofía como tal, o sea como investigación, se empieza a manifestar en las cosmologías míticas de los poetas, en las doctrinas de los misterios, en las sentencias de los 7 sabios y sobre todo en la reflexión ético-política de los poetas. El más antiguo documento de cosmología mítica entre los griegos es la Teogonía de Hesíodo, en la que ciertamente confluyen antiguas tradiciones. El propio Aristóteles dice que Hesíodo fue probablemente el primero que buscó el principio de las cosas, al decir: lo primero de todo fue el caos, después fue la tierra del amplio seno, y el amor que resplandece entre los dioses inmortales. Es de naturaleza filosófica este problema acerca del estado originario de que han surgido las cosas y de la fuerza que las ha producido. Pero aunque el problema sea filosófico, la respuesta es mítica. El caos o abismo bostezante, la tierra, el amor, etc., están personificados en entidades míticas. Después de Hesíodo, el primer poeta cuya cosmología se conoce es Ferécides de Ciro, contemporáneo de Anaximandro, probablemente nacido hacia el año 600 o 596 a.C. Dice que antes de cualquier cosa y eternamente existían Zeus, Cronos y Tonos. Tonos era la tierra, Cronos el tiempo, Zeus el cielo. Zeus, transformado en Eros, o sea en amor, procede a la construcción del mundo. En este mito aparece por primera vez la distinción entre la materia y la fuerza organizadora del mundo. Una ulterior afirmación de la exigencia filosófica se nota en la religión de los misterios, difundidos por Grecia a principios del siglo VI a.C. Pertenecieron a esta religión el culto a Dionisos, procedente de Tracia, el culto a Deméter, cuyos misterios se celebraban en Eleusis y especialmente el orfismo. También el orfismo se dedicaba al culto de Dionisos, pero atribuía a una revelación el origen de la autoridad religiosa y estaba organizado en comunidad. Dicha revelación correspondía al tracio Orfeo, que había descendido al Hades, y el fin de los ritos celebrados por la comunidad consistía en purificar el alma de los iniciados para sustraerla a la rueda de los nacimientos, es decir, a la transmigración por los cuerpos de otros seres vivos. La enseñanza fundamental que contiene el orfismo es el concepto de la ciencia y en general de la actividad del pensamiento como camino de vida, o sea, como una investigación que conduce a la verdadera vida del hombre. De este mismo modo debía después entender y practicar la filosofía Platón, que en el Fedón se vincula explícitamente a las creencias órficas. Junto al primer centelleo de la filosofía, en la cosmología mítica y en los misterios, está la primera manifestación de la reflexión moral en la leyenda de los 7 sabios. Hay diversas enumeraciones de los mismos entre los escritores antiguos, pero 4 de ellos, Tales, Biantes, Pitaco y Solón, están comprendidos en todas las listas. Platón, que los enumeró primero, añade Cleóbulo, Misón y Quilón. A esos 4 se les atribuía agudezas y sentencias morales: conócete a ti mismo, de nada demasiado, es difícil ser bueno, etc., que pertenecen a la sabiduría práctica popular, pero preludian ya la verdadera y propia indagación sobre la conducta del hombre. No es casualidad que el primero de los 7 sabios, Tales, sea también el primer representante verdadero y propio de la filosofía griega. Pero el clima en que pudo nacer y florecer la filosofía griega fue preparado por la poesía. La reflexión moral de los poetas elaboró en Grecia aquellos conceptos fundamentales que habían de servir a los filósofos para la interpretación del mundo. El concepto de una ley que da unidad al mundo humano se encuentra por primera vez en Homero. La Odisea está totalmente dominada por la fe en una ley de justicia, de la cual los dioses son custodios y garantes.
ley que determina en los acontecimientos humanos un orden providencial, gracias al que el justo triunfa y el injusto es castigado. En Hesíodo, esta ley se personifica en Dike, hija de Zeus, que está sentada junto a su padre y vela para que sean castigados los hombres que cometen injusticias. La infracción a esta ley aparece en el mismo Hesíodo como arrogancia, ibris, debida al desenfreno de las pasiones y en general a fuerzas irracionales. Así lo califica el propio Hesíodo, y también Arquíloco, Minermo y Teognis. Solón afirma con gran energía la infalibilidad del castigo, que aflige a quien infringe la norma de la justicia, sobre la cual se asienta la vida social. Incluso cuando el culpable se sustrae al castigo, éste recae infaliblemente sobre sus descendientes. El aparente desorden de los acontecimientos humanos, gracias al cual la moira o fortuna parece herir también a los inocentes, se justifica, según Solón, por la necesidad de encerrar dentro de justos límites a los inmoderados deseos humanos y de alejar al hombre de cualquier exceso. Así que la ley de justicia es también norma de mesura, y Solón expresa en un fragmento famoso la convicción moral más arraigada en los griegos. La cosa más difícil en todas es alcanzar la invisible medida de la sabiduría, la única que encierra en sí los límites de todas las cosas. Finalmente, Esquilo es el profeta religioso de esta ley universal de justicia, cuyo triunfo trata de expresar su tragedia. Así, antes de que la filosofía descubriese y justificase la unidad de la ley subyacente en la dispersa multiplicidad de los fenómenos naturales, la poesía griega había descubierto y justificado la unidad de la ley inmanente en los aparentemente desordenados y mudables acontecimientos de la vida social humana. Como veremos, la especulación de los primeros físicos no ha hecho más que buscar en el mundo de la naturaleza aquella misma unidad normativa que los poetas habían rastreado en el mundo de los hombres.